¿Por qué Santiago Alarcón se hizo católico? ¿Qué fue lo que él descubrió? En esta entrevista él va a explicar exactamente qué sucedió. Le dejaré el link aquí de este canal que se llama La Voz de tu Iglesia, y también le dejaré el link del canal de Rincón Apologético del canal de Santiago Alarcón. Recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Cuando llegue a los 20,000 suscriptores voy a hacer el video diciendo qué descubrí sobre cuál es la verdadera iglesia de Dios. Así que suscríbete y dale like. Vamos a esto, dale play. Palabras compartidas. ¿Puedes Palabras contarnos, compartidas, para no saltarnos las etapas, cómo fue ese momento en el que tú dijiste, ¿sabes qué? En la católica encuentro respuestas que no hay en otro lado? Cuéntale al público panameño que te escucha cómo vivió Santiago Alarcón ese momento. Ok, vamos a ver cómo fue que sucedió. Bueno, a ver, A ver. el paso de fe no es un momento, ¿no? Siempre hay un instante que uno recuerda como ese instante que fue bisagra, ¿no? Pero es como que es un cúmulo de cosas, es un tiempo en el que uno viene procesando internamente muchas cosas. Okay. Yo recuerdo que todo comenzó durante mis primeros años como evangélico. Yo era demasiado anticatólico, pero ¿Cómo fue? ¿Que era anticatólico? Espérate. demasiado anticatólico. O sea, yo pensaba, realmente era uno de los que pensaba que Roma era la gran ramera del Apocalipsis, que el Papa era el anticristo. Yo lo enseñaba de esa manera. Durante años, los 8 de diciembre, peregrinación a la Basílica de Luján, acá en Buenos Aires. Durante esa fecha, yo iba con grupos de personas a quienes yo mismo capacitaba para evangelizar a los católicos. Era de lo que decían: idólatras, arrepiéntanse. A los católicos que estaban en medio de la peregrinación, nosotros con un grupo de personas interveníamos y los cruzábamos y empezábamos a hablar con ellos y esto que el otro para tratar de sacarlos de la Iglesia Católica. Eso lo hice durante muchos años, hasta que empiezo con el tema de la apologética. Cuando empiezo con el tema de la apologética, uno de los temas clave era el caso de Jesús, o sea, el caso de Jesús, pero visto ya no solamente a partir de los ojos de la fe, sino visto, analizado a partir de los datos históricos. Entonces empiezo a hacer una investigación histórica que ya no se limitaba exclusivamente a la Biblia, como un buen evangélico sola escritura. Eso debemos hacer todos, hacer un estudio, investigar, buscar, analizar. Eso debemos hacer todo para encontrar la verdad. Eso está bien. Ya no se limitaba exclusivamente a lo que dice la Biblia, sino también a la voz de los primeros cristianos. ¿Y qué fue lo que me encontré? Me encontré con que, número uno, aquellos primeros cristianos profesaban una fe que era algo distinto a la fe que yo predicaba y creía. Ojo, esto es muy importante. Escuchen esta partecita, escuchen esto, que esto me llama la atención. Me encontré con que, número uno, aquellos primeros cristianos profesaban una fe que era algo distinto a la fe que yo predicaba y creía. Ojo. Esto me llamó poderosamente la atención porque en la labor histórica yo lo que proponía para el caso de la resurrección de Jesús es que los cristianos más cercanos a la época apostólica necesariamente tuvieron que haber predicado más puro el mensaje de Cristo. Claro, es lógico. Los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, debieron explicar y predicar un evangelio, una doctrina sana, sin contaminación, porque estaban pegaditos de Juan, Pedro, etcétera, de Matías, de toditos. Entonces, ellos le enseñaron la doctrina y ellos como alumnos enseñaron eso mismo. Entonces, lo que ellos piensen, lo que ellos creían, a nosotros nos sirve para descubrir cuál es la verdadera doctrina. Esto es clave, señores. Escuchen. Los cristianos más cercanos a la época apostólica necesariamente tuvieron que haber predicado más puro el mensaje de Cristo sin ningún tipo de corrupción. Esos son los padres de la iglesia. Yo estoy comenzando a leer los padres de la iglesia. Ojo. A medida que el tiempo avanza, mi hipótesis era, el tiempo avanza y la corrupción puede llegar a filtrarse en el mensaje. El problema está en que yo creía algo que los primeros cristianos no creían. Y yo no creía en cosas que los primeros cristianos sí creían. Entonces,
el argumento que yo utilizaba se volvía en contra de mi fe. No. ¿Se entiende? Sí, y claro. esto empezó a generarme ciertas inquietudes. Señores, miren la emoción, cómo Santiago quiere transmitir, y él está transmitiendo para que uno entienda. Miren la cara de Santiago, miren. Los cristianos no creían, y yo no creía en cosas que los primeros cristianos sí creían. Entonces, el argumento que yo utilizaba se volvía en contra de mi fe. ¿Se entiende? Sí, y claro. esto empezó a generarme ciertas inquietudes. No solamente eso, sino que mi objetivo, una vez que empiezo a practicar la apologética siendo evangélico, nunca fue apologética contra el catolicismo, porque empecé a ver el valor que tenían las fuentes católicas, los autores católicos, la tradición católica, cosa que yo desconocía antes. Entonces empecé a dejar de ser anticatólico. Lo que sí combatía fuertemente lo que era el escepticismo, ateísmo, agnosticismo y demás, ¿no? Okay. Palabras compartidas. Y un día, elaborando el caso de Jesús, digo, acá yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando al escéptico vos le presentás exitosamente el caso de Jesús? A ver. Bien, fantástico. Abraza al cristianismo por causa de quién es Jesús de Nazaret, de su muerte, su resurrección y de su identidad. Bien, pero ¿qué pasa con ese escéptico a partir de ahora? ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué es lo que debe hacer? Está bien, creo en Jesús, creo que Jesús es Dios, creo que Jesús murió y resucitó, perdonó mis pecados. ¿Y ahora qué? ¿Cómo si? Está buena esa. Esa pregunta está buena. Ok, yo acepto a Jesús. Creo que Él es mi Salvador, que el Padre lo envió, ya yo creo en Él. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Ya soy salvo con decir creo en el Señor y ya. Ojo, esa está buena, señores. Escuchen. ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué es lo que debe hacer? Está bien, creo en Jesús, creo que Jesús es Dios, creo que Jesús murió y resucitó, perdonó mis pecados. ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigo? Y eso me empezó a golpear, porque digo, bueno, pero en mi labor cristiana yo no me puedo quedar simplemente con que le ofrezco buenos argumentos para creer que es un hecho histórico la resurrección. Tengo que conectar eso con una guía espiritual que lo conecte con Cristo. Ojo. Ahora, ¿cómo continuó? Bueno, el siguiente paso era la Biblia. La Biblia tiene que ser autoridad. Yo en ese momento soy la Escritura, la Biblia tiene que ser autoridad para la fe de esta persona. Pero yo, ¿cómo le demuestro a un escéptico que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo hago? Y ahí empezó a romperse mi cabeza. ¿Por qué? Porque empiezo a preguntar a mis compañeros de apologética, de labor apologética evangélica. Muchos de los que hoy me combaten en redes eran compañeros míos en la labor de apologista Sí. como evangélico. Y le empiezo a preguntar, bueno, muchachos, ¿tienen idea de cómo podemos formular un caso para demostrar a un escéptico que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo puedo argumentar esto? A uno que no cree. Está buena esa, está buena, señores. Denle like, suscríbanse. Y no había forma. Esa famosa pregunta, no sé si ustedes son conscientes o saben Tercera de Juan. que yo suelo hacer una pregunta reiterada en reiteradas ocasiones, que es, ¿cómo sabes que Tercera de Juan es palabra de Dios? ¿Cómo sabes que Tercera de Juan es palabra de Dios? ¿Cómo tú lo sabes? Esa pregunta que se ha vuelto medio un cliché, pueden pensar algunos, resume este planteo que yo mismo me hice siendo evangélico. ¿Cómo yo puedo demostrarle a alguien que la Biblia es palabra de Dios? Okay. No hay mecanismo, no hay criterios, no hay instrumentos que sean capaces de identificar detrás de las palabras escritas en estos manuscritos la mano de Dios inspirando al autor. ¿Cómo yo soy capaz de poder sostener esta creencia? Okay. Y eso fue otra de las cosas que me rompió la cabeza. Y así hasta llegar, estarían varias horas narrando esto, pero hasta llegar al punto del caso de los milagros eucarísticos. Okay. El caso de los milagros eucarísticos fue el punto final que a mí me termina doblegando. ¿Por qué? A ver. Porque nuevamente, yo siempre digo de que Dios durante esta búsqueda habrá, perdón si cometo un error al decir esto, creo que no está mal, pero yo me lo imagino al Señor sentado en su trono sonriendo, diciendo, no te estás dando cuenta hacia dónde te estás yendo. ¿Vos pensabas que te ibas hacia un lado? No, yo tenía otros planes con vos, yendo para otro. Entonces, yo durante mucho tiempo siendo evangélico,
pensé y repensé el caso histórico de Jesús y elaboré argumentos, o también fui capaz de mamar argumentos hechos por otros hermanos evangélicos para el caso de la resurrección de Jesús. Okay. El problema es que esos mismos argumentos, cuando lo aplicaba al caso de la Iglesia Católica, Palabras compartidas. me daba los mismos resultados. O sea, Okay. yo no podía hacer de que, para el caso de Jesús, los argumentos son fantásticos, pero cuando hablo de la Iglesia Católica y aplico los mismos argumentos, no, acá fallan los argumentos. No podía manejar ese doble estándar. O sea, que todo se alineaba a la Iglesia Católica. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El caso de los milagros eucarísticos fue clave. ¿Por qué? Porque si verdaderamente ocurre un cambio en los accidentes, en el pan y en el vino, y este cambio ocurre en un contexto cargado con un fuerte significado religioso, la única opción que hay para poder explicar esto, que mediante las leyes de la naturaleza no puede ser explicado, es que el Dios creador lo está causando. Ahora, si Dios está detrás de los milagros eucarísticos, quiere decir que la teología de la Eucaristía manejada por la Iglesia Católica es la verdadera, y no así la evangélica. ¿Cómo fue? Escuchen esto. Ahora, si Dios está detrás de los milagros eucarísticos, quiere decir que la teología de la Eucaristía manejada por la Iglesia Católica es la verdadera, y no así la evangélica. Pero si la teología de la Eucaristía católica es la verdadera, yo necesito comer ese pan porque el resultado de eso es vida eterna. Uy, sí, porque si la Iglesia Católica y la teología es la verdadera en la católica, entonces la católica dice que el que come el cuerpo de sangre y el cuerpo y la sangre de Cristo tiene vida eterna. Entonces dice Santiago, yo quiero comer eso, porque si eso es cierto. Ojo, está interesante. Es la verdadera, yo necesito comer ese pan porque el resultado de eso es vida eterna. Eso lo dice Juan 6. Y ahí me explotó la cabeza. Uy. Claro, porque no. Entonces, los protestantes no lo creen así como lo creen los católicos. Creen que es un símbolo, que es una representación, etcétera. Los católicos creen que es verdad, que está el cuerpo real. Wow. Entonces, y hay algo que me llama la atención de ese capítulo de Juan, que Juan dice, Juan 27 me parece que es. Jesús dice que hay un trabajo que trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. ¿Y qué debemos hacer? Creer. O sea, que trabajemos por esa comida y el trabajo de nosotros es creer. ¿Creer qué? Ahí está el detalle. ¿Que está Cristo sí o no? Wow. ¿Qué opina usted? Denle like, suscríbanse al canal. O sea, si yo el mismo argumento lo sostenía para el caso de la resurrección y consideraba de que era bueno el argumento, ¿por qué no va a ser bueno para el caso de los milagros eucarísticos? Entonces, inmediatamente, ¿qué fue? Fue ir a preguntarle a compañeros de apologética mucho más formados que yo, bueno, qué respuestas tenían para darle. Y la verdad es que las respuestas que tenían para darme no me fueron satisfactorias. Y bueno, y ahí fue ya, empecé un proceso que ya no era intelectual, porque intelectualmente yo ya estaba convencido, ya sabía que la sola escritura era falso. Ya sabía que la sola escritura era falso. Escuchen, señores. Y bueno, y ahí fue ya, empecé un proceso que ya no era intelectual, porque intelectualmente yo ya estaba convencido, ya sabía que la sola escritura era falso, ya sabía el caso de la sucesión apostólica, ahora el tema de los milagros eucarísticos, cómo era capaz de justificar la teología eucarística de la Iglesia Católica. Ya el proceso ahí ya dejó de ser intelectual para ser más interno, emocional, y ver cuándo era el momento en el que el corazón lo tuviera preparado como para dar ese paso, ¿no? Pero básicamente, resumido, pido disculpas porque seguramente me salté un montón de cosas, pero resumido así fue el proceso. ¿Y puedes decirnos si en este proceso Íngrimo, estabas solo? ¿Era una pasión y un fuego que te consumía a ti o también a tu esposa, a tu pareja? No. Esto fue solo, totalmente solo. O sea, imagínate que, porque hay muchas cosas que a uno se le cruzan por la cabeza. Número uno, no me van a entender. ¿Se entiende? Porque yo era el mismo que capacitaba a otros para ir a evangelizar católicos. Es fuerte, señores. Él le daba clase a otra persona para que esa persona fuera a evangelizar a los católicos que él creía que estaban equivocados. Y ahora él cree lo que creen los católicos. ¿Cómo entonces él le predica a esa gente? Es difícil, señores. Wow. Me van a entender.
¿Se entiende? Porque yo era el mismo que capacitaba a otros para ir a evangelizar católicos. Wow. Entonces, número uno, no me van a entender. Número dos, ¿qué pasa si me equivoco? Uy. Si me equivoco, puedo estar afectando espiritualmente a otras personas. Ese punto es muy importante. Atención, a ti que estás viendo este video, a todo en general. ¿Cómo tú sabes que lo que tú estás enseñando es la verdadera doctrina? ¿Cómo tú sabes que tú no estás guiando a otra persona al error, enseñándole otra doctrina distinta, diferente, que no es la verdadera? Y ya sabemos lo que dicen las escrituras, que el que enseñe otra doctrina distinta sea anatema, sea maldito. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Tú estás enseñando la verdadera doctrina? ¿Cómo tú sabes que sí? Si me equivoco, puedo estar afectando espiritualmente a otras personas. Entonces, eran muchas cosas, y por sobre todas las cosas, o sea, el pensar de que me iban a tomar como alguien que estaba siendo, no sé, inducido por el diablo, cosas por el estilo. Oh. Entonces, yo también, durante ese tiempo, el tiempo del proceso, Yo he escuchado que dicen, tiene un espíritu de reverdía. He escuchado que dicen así. yo no era una ovejita más dentro de la iglesia evangélica en la que estaba. Oh. Yo era quien estaba encargado de la enseñanza en esa iglesia. O sea, yo era el segundo del pastor, ¿se entiende? En términos de jerarquía, yo era el segundo del pastor. Palabras compartidas. Entonces, O sea que Santiago iba a ser un pastor en el futuro. podía estar jugando con estas cosas, por así decirlo. O sea, yo tenía que estar verdaderamente seguro de lo que estaba pasando. Y en el proceso hay muchas incertidumbres y muchas cosas por el estilo. Entonces decidí hacerlo solo el proceso. Wow. Entiendo. ¿Puedes contarnos brevemente, lo más brevemente posible, A ver. cuál fue la primera reacción, lo que recuerdas? ¿Cuál es la que te viene a la mente de inmediato cuando hiciste público tu decisión? Ok, está buena. Bueno, la primera reacción que recuerdo no fue cuando lo hice público, sino momentos antes de hacerlo público, que fue la de mi esposa. Ojo. No sé si, yo siempre lo cuento de esta manera, no sé si viste la película de Rocky 2, ¿viste alguna vez la película de Rocky? Claro. Pregunta en el chat, ¿ustedes vieron a Rocky Balboa, Rocky 2? Yo la vi. Bueno, viste que en la película de Rocky 2 hay un momento en donde Rocky quiere ir a pelear, pero no tiene el permiso de Adriana. Sí. Y cuando Adriana se despierta del coma, ella le dice, ve y gana. Y Sí. Rocky como que se envalentona y sale y empieza a entrenar. Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Wow. Yo estaba con mucho temor, ya habiendo entendido, ya por dentro, ya estando seguro, pero estaba con mucho temor por muchas cosas. O sea, primero, mi matrimonio. Segundo, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la iglesia en donde estaba yendo? Ojo, y la esposa de él era evangélica, supongo yo. Mis amistades, aquellas personas, o sea, son muchas cosas que te vienen a la cabeza, ¿no? Y recuerdo que una mañana nos levantamos y había algo dentro de mí que decía, bueno, es ahora. Wow. Y le digo a mi esposa con temor, yo me acerqué con temor, le digo, Ay. me parece que es hora, lo quiero decir. Y mi esposa lo primero que me dijo, yo te apoyo, hacelo. Wow, escuchen esa palabra que le dijo su esposa, escuchen. Me parece que es hora, lo quiero decir. Y mi esposa lo primero que me dijo, yo te apoyo, hacelo. Wow. Y ella todavía no había ni siquiera entrado en el proceso ella. Wow. Pero ella me apoyó, me dijo, yo estoy con vos, hacelo. Cuando me dijo así, a los 5 minutos había encendido la cámara y ya estaba diciendo me hago católico. Esa fue la primera reacción, porque era la que necesitaba. Después que todo el mundo se me venga en contra, no tenía ningún problema, pero yo necesitaba, por eso siempre digo, Dios fue muy bueno conmigo, porque la única persona que yo necesitaba que me apoyara es la única que me apoyó. Si mi esposa no me hubiera dicho que sí, hacelo, probablemente todavía seguiría siendo evangélico por temor. Pero Dios conoce nuestras debilidades y ahí me dio una gran mano. Dios conoce nuestras debilidades. Wow, señores, hasta aquí dejaré este video. Si usted quiere ver la entrevista completa que está en este canal, se llama La Voz de tu Iglesia. Dejaré el link de este canal aquí en la descripción y también el link del canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón. Me gustó. Dígame si le gustó esta pequeña entrevista. Ahora entiendo muchas cosas. Wow. Bendiciones para todos. Suscríbete, dale like. Nos vemos en el próximo video. Qué bueno.